Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. En la pequeña ciudad de Toluca, rodeada de montañas y un aire frío que cortaba la cara por las mañanas, vivía Paloma Herrera. Ella no tenía nada de lo que se espera de un atleta de élite. No había patrocinios, no había un entrenador de renombre, ni equipos caros. Su campo de entrenamiento era el camino de tierra que serpenteaba por la ladera de la montaña, flanqueado por casas sencillas y el silencio roto solo por el sonido rítmico de sus pasos. A los 21 años, Paloma ya conocía el peso de las privaciones. Corría con zapatillas gastadas, el mismo par que había usado durante casi 3 años, con la suela delgada y la tela rasgada en el costado. Aún así, cada kilómetro recorrido parecía fortalecer no solo sus piernas, sino también una convicción interna, la de que, de alguna manera, ella podría competir contra las mejores, no por vanidad, sino por amor al deporte y a su propio país. Su padre, Miguel Herrera, era su único apoyo. Un profesor de historia jubilado, un hombre callado pero de inquebrantable firmeza. Había vendido el coche de la familia para pagar los billetes de avión a Barcelona. Fue un gesto doloroso, porque ese coche no era solo transporte, sino también un recuerdo de años de trabajo y esfuerzo. A pesar de ello, cuando vio a su hija entrenar día tras día sin rendirse, decidió que no podía dejarla enfrentar el mundo sola. Juntos se embarcaron en un viaje improbable. En los Tucson Juegos Mediterráneos, Paloma sería solo una entre decenas de corredoras, pero para Miguel ella ya era campeona por haber llegado tan lejos. La relación entre ambos estaba marcada por una complicidad silenciosa, miradas que transmitían coraje, conversaciones cortas en el desayuno y un respeto mutuo que no necesitaba grandes palabras. Era esa base la que sostenía a Paloma, mucho más que cualquier tecnología o equipo especializado. Al llegar a Barcelona, el choque cultural fue inmediato. En el Cintos hotel sencillo donde se hospedaron, Paloma y su padre sabían que estaban en un mundo completamente diferente. Mientras las delegaciones oficiales circulaban en autobuses exclusivos, acompañadas de fisioterapeutas, nutricionistas y técnicos, ella cruzaba la ciudad en metro con una mochila desgastada y una sonrisa tímida. En la sala de calentamiento del estadio, notó las miradas curiosas, algunas de desdén, otras de sorpresa, al ver su camiseta simple y el estado de sus zapatillas. No era raro escuchar susurros en español y francés, llamándola turista o aventurera. El corazón de Paloma se aceleraba, pero no de vergüenza. Con cada palabra de desprecio, sentía nacer dentro de sí una rabia silenciosa, convertida en determinación. No había venido hasta allí para ser un personaje secundario, pero tampoco necesitaba demostrarle nada a nadie más que a sí misma. En los primeros días, Paloma mantuvo su rutina como en Toluca. Corría por las calles de Barcelona al amanecer, incluso antes de que el tráfico llenara la ciudad. Miguel la acompañaba en una bicicleta alquilada, sosteniendo una pequeña botella de agua y observando con el mismo orgullo de siempre. A diferencia de las otras atletas que se preparaban con equipos sofisticados en pistas exclusivas, ella confiaba en su resistencia construida a lo largo de años en las altitudes mexicanas. Cada subida enfrentada en la montaña ahora parecía dar frutos. No se dejaba intimidar por la infraestructura de los demás. En el fondo, creía que la simplicidad era su fuerza. Los entrenamientos en silencio, la respiración acompasada y la mente enfocada en lo esencial eran lo que la mantenían firme. Su padre, aunque cansado, nunca dejaba de animarla. Bastaba una mirada o un gesto para que Paloma sintiera que, a pesar de todo, no estaba sola. La primera eliminatoria de los 1500 metros llegó rápido. Paloma se alineó en la pista junto a rivales con uniformes impecables, colores vibrantes y patrocinadores estampados en cada detalle. Ella
En contraste, usaba una camiseta sin marca y el mismo short que había usado en innumerables entrenamientos. El estadio parecía gigante y el ruido de la afición vibraba como un trueno. Cuando el disparo de salida resonó, Paloma sintió que su cuerpo respondía de forma instintiva. No buscó el liderazgo, se mantuvo en el medio del pelotón, midiendo cada paso, cada respiración. Vio a las españolas dictando el ritmo, confiadas en su estrategia. Pero Paloma conocía bien el juego de la paciencia. En Nindes, los últimos 300 metros, apretó el paso con firmeza. Cruzó la línea en tercer lugar, asegurando su lugar en la final. No celebró en exceso, pero la mirada rápida que intercambió con su padre lo dijo todo. Estaban vivos en la competición. Esa noche, después de la eliminatoria, Paloma y su padre caminaron por las calles de Barcelona sin prisa. Se sentaron en un banco de la plaza con 2 sándwiches sencillos comprados en una panadería cercana. Miguel observaba a su hija comer en silencio, y aunque su postura era serena, su corazón latía con fuerza. Sabía que la final sería una batalla desigual. Le preguntó en voz baja si estaba nerviosa y Paloma solo sonrió, diciendo que no tenía nada que perder. La respuesta, tan simple, resonó profundamente en él. Mientras las otras atletas tenían contratos y carreras en juego, su hija solo llevaba un sueño y la fuerza de quien nunca se rindió. Miguel se dio cuenta de que ese mes, que había comenzado con tanto sacrificio, ya se estaba volviendo inolvidable. La imagen de ella corriendo firme y segura era una victoria en sí misma, independientemente del resultado de la final. A la mañana siguiente, Paloma volvió a la pista de calentamiento. El ambiente era diferente. Todos sabían quién había asegurado un lugar en la final. Algunas atletas la ignoraban por completo, otras la miraban con una mezcla de incredulidad y desdén. Una de las españolas, la favorita absoluta, comentó en voz alta que la mexicana corre con suerte, no con técnica. Paloma fingió no escuchar, pero por dentro guardó esas palabras como combustible. Continuó sus estiramientos, enfocada, respirando hondo. No había espacio para distracciones. Miguel la observaba desde lejos, tratando de transmitirle tranquilidad. Él sabía que, detrás de la aparente calma de su hija, había una tormenta de emociones. Su cuerpo estaba listo, pero su mente necesitaba estar aún más fuerte. Cada segundo de entrenamiento en las montañas, cada mañana fría en Toluca, estaba a punto de ser probado ante el mundo. 2 días antes de la final, Paloma tuvo un momento de debilidad. Sola en la habitación del hotel, miró sus zapatillas rotas junto a la cama y sintió una punzada de duda. ¿Realmente tenía alguna oportunidad contra atletas que contaban con lo mejor de todo? El recuerdo de años escuchando que el deporte era solo para los ricos volvió a su mente. Lloró en voz baja, sin que su padre se diera cuenta. Pero cuando se secó las lágrimas, algo cambió. Tomó un cuaderno viejo donde anotaba sus entrenamientos y recordó cada día en que corrió sola por el camino de tierra, incluso cuando estaba cansada, incluso cuando estaba desmotivada. Allí estaba su verdadera historia. No se trataba de medallas, contratos o fama. Se trataba de no rendirse. Cerró el cuaderno, respiró hondo y decidió que en la final daría hasta la última gota de energía que su cuerpo pudiera ofrecer. En la víspera de la carrera, Miguel llevó a su hija a la playa de la Barceloneta. El mar tranquilo y el cielo abierto parecían ofrecer un momento de respiro. Se sentaron en la arena y él, en un raro arrebato de emoción, le tomó la mano y le dijo que, sin importar lo que pasara, estaba orgulloso. «Ya has llegado más lejos de lo que nadie imaginaba», le confesó. Paloma se quedó en silencio por unos segundos, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que su padre había sacrificado más que dinero. Había puesto en riesgo su propia dignidad al vender el coche y enfrentar comentarios de vecinos que llamaban a pinchos
La aventura una locura. Esa noche terminó con una sensación de paz. Paloma se durmió temprano, el sonido lejano de las olas todavía resonando en sus pensamientos, como un recordatorio de que no estaba sola en ese viaje. El día de la final amaneció con un sol fuerte iluminando Barcelona. En el estadio, el ambiente era de fiesta para las españolas, favoritas absolutas ante su afición. El público llenaba las gradas, las banderas ondeaban y los comentaristas locales hablaban con convicción sobre la victoria segura en casa. Paloma, en silencio, caminaba hacia la pista sintiendo que su corazón se aceleraba. Miguel la acompañó hasta la puerta de acceso, sosteniendo su credencial con las manos temblorosas. Cuando su hija entró en el pasillo que conducía al campo, él se quedó quieto, observándola, como si quisiera congelar ese momento en su memoria. Era la culminación de años de esfuerzo, de decisiones difíciles y de una fe casi irracional. Paloma respiró hondo, se ajustó la goma del pelo y fijó sus ojos en la pista roja frente a ella. No había más dudas. Era hora de demostrarse a sí misma quién era realmente. Las corredoras se alinearon en la pista, cada una con su postura característica. Las españolas sonreían, confiadas, intercambiando miradas cómplices, como si la victoria ya estuviera definida. Paloma mantuvo la mirada baja, pero por dentro su mente era un torbellino. Recordaba cada subida en las montañas, cada madrugada en que salió a correr bajo el frío cortante, cada vez que pensó en rendirse y no lo hizo. El disparo de salida sonó, seco, fuerte. En los primeros metros, el grupo se mantuvo compacto, con las favoritas dictando el ritmo. Paloma, fiel a su estrategia, no se precipitó. Dejó que sus adversarias gastaran energía demasiado pronto. El sonido de las gradas era ensordecedor, pero dentro de ella había un silencio absoluto, como si solo existiera el sonido de su propia respiración y el contacto de sus zapatillas gastadas contra el suelo. La primera vuelta terminó a un ritmo intenso. Dos españolas tomaron la delantera, acompañadas por una francesa y una italiana. Paloma corría unos metros atrás, manteniendo la calma. Sabía que no podía entrar en el juego de sus rivales tan pronto. Observaba sus movimientos con atención, la tensión en los hombros, la respiración jadeante, las miradas de control mutuo. Cada detalle era una pista del desgaste que vendría. El cuerpo de Paloma, acostumbrado al aire enrarecido de la altitud, parecía responder de forma diferente. Sentía que aún tenía reservas, mientras notaba un mayor esfuerzo en las demás. En su rostro serio no había señales de desesperación. Miguel, en las gradas, se apretaba las manos, murmurando en voz baja, como si su aliento silencioso pudiera alcanzar a su hija. Aún faltaba mucho, pero algo en él le decía que Paloma estaba lista. En la mitad de la carrera, el grupo comenzó a fragmentarse. El ritmo impuesto por las líderes era cruel, y algunas corredoras ya mostraban signos de debilidad. Paloma seguía firme, sin perder la cadencia. Una española miró rápidamente por encima del hombro, sorprendida al verla aún tan cerca. Fue en ese instante que la mexicana sintió que una fuerza interior se despertaba. No solo estaba siguiendo, estaba controlando su propia carrera. El público parecía ignorar su presencia, enfocado en el duelo entre las favoritas, pero Miguel no le quitaba los ojos de encima. Recordó cuando su hija corrió descalza por primera vez, siendo niña, solo por la alegría de sentir el viento. Ahora esa misma esencia parecía latir en cada paso. Paloma no corría por fama o reconocimiento, corría porque correr siempre había sido la forma más sincera de existir. Cuando faltaban 600 metros, la tensión aumentó. Las españolas aceleraron, confiadas en que eliminarían a sus competidoras en el sprint final. Paloma, sin embargo, mantuvo el control. Su respiración era firme, mientras notaba que sus rivales comenzaban a perder fluidez. Sus cuerpos delataban el peso del esfuerzo. En ese momento, Paloma recordó las veces en que subió la montaña hasta sentir que le quemaban las piernas, el sudor que le corría por la cara en días de sol intenso, la lluvia que no la hizo detenerse. Todo eso ahora tenía sentido. Ella sabía cómo lidiar con el dolor, con la fatiga, con el límite. Con cada metro sentía que la diferencia se hacía visible. Miguel, en lo alto de la grada, se levantó, incapaz de permanecer sentado. Ya no era solo una carrera,
Era la culminación de todo lo que habían vivido juntos hasta ese momento. A 300 metros de la meta, todo el estadio vibró cuando la favorita española se adelantó. Los comentaristas ensalzaban su arremetida, convencidos de que sería una victoria aplastante. Pero Paloma no dudó. Aceleró con firmeza, como si finalmente liberara la fuerza que había guardado todo el tiempo. Cada zancada era una mezcla de dolor y libertad. La afición empezó a notar lo improbable. La mexicana, antes ignorada, avanzaba por el exterior con una energía inesperada. Las miradas de desdén se transformaron en sorpresa. Miguel gritaba, pero su voz se perdía en el ruido ensordecedor. Paloma ya no pensaba en medallas ni en estadísticas, solo corría, y en ese instante comprendió que todo sacrificio, cada lágrima oculta y cada noche de insomnio la habían preparado para ese momento exacto donde todo estaba en juego. Los últimos 200 metros fueron un torbellino de emociones. Paloma sentía que le quemaban las piernas, que los pulmones le pedían aire, pero con cada paso recordaba todo lo que había enfrentado para llegar allí. El estadio gritaba por las españolas, pero algunos aficionados ya señalaban, sorprendidos, a la corredora mexicana que avanzaba con una fuerza incontrolable. La favorita intentaba mantener la delantera, pero su cuerpo comenzaba a ceder. Paloma no desvió la mirada, se mantuvo firme, con los brazos conduciendo el movimiento como si fuera el último de su vida. En ese instante no importaban las zapatillas rotas, la ausencia de un entrenador, ni las voces que la llamaron turista. Importaba solo ese pedazo de pista que quedaba. El dolor se transformó en combustible y Paloma, en el apogeo del esfuerzo, alcanzó a la líder. El choque visual fue inmediato. La desconocida de México, codo a codo con la estrella local. Cuando solo quedaban 100 metros, el ruido del estadio pareció explotar. Las cámaras se enfocaron en el duelo inesperado. Las españolas gritaban desde las gradas animando a su atleta, pero los ojos del público ya no podían ignorar a Paloma. Miguel, invadido por una mezcla de llanto y euforia, ya no podía controlarse. Con cada segundo veía a su hija avanzar con más decisión. La favorita intentaba acelerar de nuevo, pero su rostro revelaba desesperación. Paloma, en cambio, parecía haber guardado una reserva secreta. Los entrenamientos en las altitudes de Toluca ahora mostraban todo su valor. La resistencia, construida en silencio durante años, se revelaba como el arma definitiva. Cuando cruzaron los últimos 50 metros, Paloma tomó la delantera. El estadio incrédulo se silenció por un instante antes de estallar en una mezcla de sorpresa, incredulidad y respeto. Lo imposible estaba sucediendo ante los ojos de todos. La meta se acercaba como nunca. Paloma, en su última arremetida, lanzó su cuerpo hacia adelante, superando a la favorita en los últimos centímetros. El cronómetro marcó lo imposible: medalla de oro para México. Por un segundo, todo el estadio se quedó sin reacción. Luego, una ola de gritos y silbidos se apoderó del lugar. Ya no era solo la afición española, ahora había aplausos de todas partes, reconociendo la grandeza de esa hazaña. Paloma cayó de rodillas justo después de la línea, exhausta, sintiendo que sus piernas temblaban como si ya no pudieran sostenerla. Miguel corrió hasta el borde de la pista, gritando el nombre de su hija con lágrimas que le corrían por la cara. Ella levantó la vista, aún sin creer del todo lo que había logrado. Aquello no era solo una victoria deportiva, era la prueba viviente de que la determinación podía reescribir cualquier destino. Mientras Paloma aún recuperaba el aliento, las cámaras se volvieron hacia ella. Los periodistas intentaban entender quién era esa corredora que había derrotado a las favoritas en su propia casa. Le preguntaban de dónde venía, quién la entrenaba, cómo había conseguido ese resultado sin apoyo. Paloma, todavía jadeante, respondió simplemente que venía de las montañas de México y que su
mayor entrenador era su padre. La sencillez de la respuesta conmovió aún más al público. Miguel finalmente pudo abrazarla, y el llanto de ambos fue capturado por cientos de flashes. No había un guión más genuino que ese. Un padre y una hija que enfrentaron el mundo solo con coraje. En el podio, cuando la bandera mexicana se izó, Paloma cerró los ojos. No pensaba en la gloria, pensaba en las mañanas frías de Toluca, cuando creía que corría sola. Después de la ceremonia, Paloma fue rodeada por reporteros y técnicos de otros países. Todos querían entender su historia. Algunas empresas ya estaban sondeando la posibilidad de patrocinio, pero ella apenas podía procesar tanta atención. Para ella, el oro no significaba contratos, sino dignidad. El mes que había comenzado con incertidumbre, viajes agotadores y la inseguridad de ser vista como una intrusa, terminaba con un logro que nadie podría borrar. Miguel, todavía emocionado, repetía a cualquiera que quisiera escucharlo que su hija siempre había creído en lo imposible. Esa noche, de vuelta en el pequeño hotel, se sentaron uno al lado del otro, comiendo de nuevo sándwiches sencillos. No había lujo, pero había paz. Paloma tomó el brazo de su padre y le dijo en voz baja que ese oro era de los dos. Él sonrió sin poder responder. Estaban exhaustos, pero sabían que ese mes quedaría grabado para siempre en sus vidas. En los días siguientes a la victoria, la vida de Paloma cambió de manera inesperada. De repente, los periodistas aparecían en el modesto hotel donde ella y su padre se hospedaban, queriendo entrevistas y detalles de su trayectoria. Miguel intentaba proteger a su hija de la avalancha de atención, pero era imposible contener la curiosidad del mundo. Paloma respondía con sencillez, siempre destacando el esfuerzo y los entrenamientos en las montañas de Toluca. No había glamour en sus palabras, solo honestidad. Mientras otras atletas viajaban en coches oficiales o celebraban con fiestas lujosas, ella seguía con la misma rutina humilde. Lo más notable era la reacción de la gente común. Los mexicanos inmigrantes en Barcelona la buscaban para agradecerle por representarlos con dignidad. Algunos se emocionaban al verla, diciendo que se sentían parte de esa victoria. Fue en ese momento que Paloma se dio cuenta de que su logro había trascendido el deporte y tocado el corazón de muchas personas. A pesar de la euforia, también había desafíos invisibles. Paloma no estaba acostumbrada a tanta exposición. En Toluca, su vida estaba marcada por el anonimato, por las carreras solitarias y por la tranquilidad de no tener que dar explicaciones a nadie. Ahora se sentía observada en cada paso. Algunos reporteros intentaban convertirla en un símbolo de resistencia contra las desigualdades en el deporte, mientras que otros insistían en preguntas sobre su pobreza, casi reduciendo su historia a un espectáculo de miseria. Esto le molestaba profundamente. Quería ser reconocida como atleta, no como víctima. Miguel notaba la incomodidad de su hija y siempre le recordaba que lo más importante ya se había logrado, demostrarse a sí misma que era capaz. Aún así, Paloma necesitaba lidiar con la realidad de que su vida nunca volvería a ser como antes, aunque deseara la simplicidad de los días en la montaña. El cuarto día después de la final, Paloma fue invitada a participar en una conferencia de prensa oficial. La sala estaba llena, con cámaras y micrófonos apuntando en su dirección. Le preguntaron sobre su futuro, si aceptaría propuestas de patrocinio, si se mudaría de país para entrenar en mejores condiciones. Paloma respondió con firmeza que su corazón estaba en México, junto a las montañas donde siempre había entrenado. Su sinceridad sorprendió a todos. Muchos esperaban un discurso ensayado, pero escucharon la cruda verdad de una joven que no quería perder su esencia. Miguel, sentado al fondo, observaba con orgullo. Esa era la misma hija que había visto llorar en silencio en las noches de 1900. Duda, ahora enfrentando a periodistas de todo el mundo sin temblar. Para él, eso era tan grandioso como la medalla misma. Paloma no solo había ganado en la pista, sino que también estaba aprendiendo a ser fiel a sí misma. Con el final de los Juegos, llegó el momento de volver a casa. En el aeropuerto de Barcelona, Paloma y Miguel
Miguel se despidieron de algunas personas que habían conocido rápidamente, como voluntarios mexicanos que los ayudaron durante los días de competición. El vuelo de regreso fue silencioso, pero lleno de reflexiones. Paloma miraba por la ventana tratando de asimilar todo lo que había sucedido en unas pocas semanas. Todavía parecía irreal. Miguel, a su lado, dormitaba con la medalla guardada en la mochila como si fuera un tesoro. Al llegar a la Ciudad de México, fueron recibidos por un pequeño grupo de familiares, amigos y algunos curiosos que reconocieron a la joven atleta. No había multitudes ni pancartas, solo abrazos sinceros. Para Paloma eso era suficiente. No necesitaba aplausos interminables, solo quería sentir que, de alguna manera, había honrado a su tierra y a la gente que creyó en ella. De vuelta en Toluca, la rutina regresó gradualmente. La casa sencilla seguía siendo la misma, con paredes gastadas y muebles viejos, pero ahora había una medalla de oro colgada discretamente en la sala. Los vecinos, que antes veían el viaje con recelo, ahora saludaban a Paloma con admiración. Algunos jóvenes comenzaron a buscarla, pidiéndole consejos de entrenamiento, inspirados por lo que había hecho. Paloma, tímida, trataba de ayudar como podía, explicando que la disciplina era más importante que cualquier equipo caro. Miguel observaba la situación y se emocionaba al darse cuenta del impacto de su hija en la comunidad. Ese logro no era solo un trofeo personal, sino un recordatorio colectivo de que grandes hazañas pueden nacer en lugares improbables. Para Paloma, la vida seguía siendo simple. Corría por los mismos caminos, respiraba el mismo aire frío de la montaña, pero ahora sabía que su historia ya había cruzado fronteras. En los primeros días después de su regreso, Paloma sintió la extrañeza de vivir dos realidades diferentes. En la ciudad era vista como una heroína, pero en casa todo seguía igual. Las cuentas seguían llegando, el dinero era escaso y las zapatillas aún estaban gastadas. Esta dualidad la hizo reflexionar sobre el verdadero valor de la victoria. Cuando iba al mercado, algunas personas la detenían para tomarse fotos, y eso la incomodaba. No buscaba la fama, solo quería seguir corriendo. Miguel, con su habitual calma, le recordaba a su hija que cada logro traía nuevos desafíos. Ahora tienes que aprender a llevar esa medalla sin que te pese demasiado, le decía. Paloma entendía el consejo, pero en el fondo solo deseaba el silencio de los senderos. El mes aún no había terminado, y ella sabía que la vida no la dejaría simplemente volver al anonimato. Pocos días después, Paloma recibió una llamada inesperada. Era de la Federación Mexicana de Atletismo, que hasta entonces nunca le había ofrecido apoyo. Ahora, después del oro en Barcelona, querían hablar sobre entrenamientos y posibles competiciones internacionales. Paloma escuchó educadamente, pero sintió una mezcla de desconfianza y cansancio. ¿Dónde estaban cuando ella entrenaba sola, sin recursos? Miguel notó la vacilación de su hija y le aconsejó que escuchara atentamente, pero que nunca olvidara de dónde venía. La reunión se programó para la semana siguiente, y hasta entonces Paloma siguió su rutina. Corría todos los días por el camino, con las mismas zapatillas rotas, mientras los vecinos la saludaban con la mano. A pesar de la presión externa, no quería perder su esencia. Sabía que el oro había cambiado su imagen para el mundo, pero dentro de ella seguía existiendo la misma joven decidida de Toluca. Mientras esperaba la reunión, Paloma fue invitada a dar una conferencia en una escuela local. Al principio se resistió. No se veía a sí misma como un ejemplo, solo como alguien que había corrido y ganado. Pero Miguel la animó, diciéndole que los niños necesitaban escuchar su historia. El día de la conferencia entró en el sencillo gimnasio de la escuela y encontró a decenas de jóvenes atentos. Les contó sobre los entrenamientos en las montañas, sobre los días en que pensó en rendirse y sobre el apoyo de su padre. No usó palabras ensayadas, habló con naturalidad. Cuando terminó, varios niños corrieron hacia ella para abrazarla. Una niña pequeña le dijo: «Quiero ser como tú». Paloma tragó saliva, emocionada. Allí se dio cuenta de que su victoria tenía un peso mayor de lo que imaginaba. No era solo suya, era un símbolo
de que los sueños podían nacer en cualquier lugar, incluso en los más improbables. La reunión con la Federación fue tensa. Sentada en una sala con paredes blancas y llenas de fotos de atletas de renombre, Paloma escuchó propuestas sobre centros de entrenamiento, apoyo financiero y viajes internacionales. Los directivos hablaban como si siempre hubieran creído en ella, lo que le molestaba. Miguel, a su lado, se mantuvo en silencio, observando cada detalle. Cuando le preguntaron sobre su disposición a mudarse a la capital y entrenar bajo supervisión oficial, Paloma respiró hondo. Dijo que agradecía el reconocimiento, pero que no renunciaría a su esencia. Seguiría entrenando en Toluca, en las montañas, donde su cuerpo y su mente habían sido moldeados. El silencio se apoderó de la sala. Algunos directivos no ocultaron su incomodidad, pero otros admiraron su firmeza. Para Paloma no era una cuestión de orgullo, sino de identidad. Sabía que sin sus raíces no sería la misma corredora. Después de la reunión, Miguel comentó que temía que su hija estuviera cerrando puertas importantes. Paloma, sin embargo, le explicó con serenidad que no quería vender su alma por promesas. Si algún día dejo de ser yo misma, la victoria habrá perdido su sentido, dijo. Su padre la abrazó, reconociendo la madurez de sus palabras. En ese mes, Paloma no solo ganó una medalla de oro, aprendió a lidiar con decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. Cada decisión traía consecuencias y ella estaba dispuesta a enfrentarlas. El oro no borraba las dificultades del día a día, pero le daba fuerza para continuar. Los caminos de Toluca la seguían esperando cada mañana, recordándole que su verdadera fuerza provenía de la persistencia silenciosa. El mes terminaba con incertidumbre sobre el futuro, pero también con la certeza de que la dignidad era innegociable. En los días siguientes, Paloma volvió a entrenar como si nada hubiera cambiado. La medalla descansaba en una caja sencilla en el estante de la sala, mientras ella se concentraba en los kilómetros recorridos bajo el sol de las montañas. El ruido de los coches que pasaban por el camino se mezclaba con el sonido de su respiración acompasada. Miguel la acompañaba en bicicleta, animándola a mantener el ritmo. Algunas veces, los vecinos se detenían a observar, sorprendidos de ver a una campeona olímpica entrenando con tanta sencillez. Paloma, sin embargo, no prestaba atención a las miradas. Sentía que el secreto de su fuerza estaba precisamente en esa rutina humilde. Cada subida y bajada le recordaba que era posible transformar las limitaciones en ventajas. Mientras el mundo hablaba de contratos, patrocinios y fama, ella seguía firme en su esencia. Para Paloma, correr nunca fue sobre la gloria, sino sobre la libertad. Y esa libertad era algo que nadie podía comprar. Una invitación inesperada llegó por correo electrónico. Una carrera internacional en Lisboa, programada para dentro de 3 meses. La organización cubriría todos los gastos, como reconocimiento por la victoria en Barcelona. Paloma leyó el mensaje varias veces sin poder creerlo. Nunca había puesto un pie en Europa por su cuenta, y ahora tendría la oportunidad de volver a competir entre las mejores del mundo. Miguel se emocionó, pero también se preocupó por la exposición. Paloma, por su parte, vio en la invitación una prueba más de que no necesitaba cambiar quién era para ganar un lugar. Aceptó de inmediato, sin dudarlo. Sin embargo, en lugar de celebrarlo, decidió aumentar aún más la intensidad de sus entrenamientos. Sabía que su victoria en Barcelona podría ser vista como suerte y quería demostrar que era el resultado del esfuerzo. Para ella, Lisboa no sería solo otra competición, sino una oportunidad para probar su consistencia. Mientras se preparaba para Lisboa, Paloma notó un cambio sutil en su postura. Antes, corría para sobrevivir al desprecio y a las dificultades. Ahora, corría para confirmar que era capaz de mantenerse en la cima. Esta transformación trajo nuevos miedos. ¿Qué pasaría si no pudiera repetir la hazaña? ¿Qué pasaría si todos confirmaran la teoría de que Barcelona había sido solo un golpe de suerte?
Estas dudas la perseguían durante las noches, pero en las mañanas frías de Toluca, al sentir el viento cortarle la cara, recordaba lo que realmente importaba. No corría para complacer a los medios, ni para callar a los críticos. Corría porque amaba el movimiento, el esfuerzo y la entrega. Miguel notaba la tensión de su hija y le repetía en cada entrenamiento: la medalla ya es tuya, ahora solo tienes que correr por ti misma. Paloma escuchaba y poco a poco intentaba creer en esas palabras. Con la proximidad del viaje, los periodistas volvieron a buscarla. Querían saber sobre su rutina, sus planes e incluso detalles de su vida personal. Paloma respondía con paciencia, pero siempre de forma breve. No le gustaba exponerse demasiado. Una reportera insistió en saber el secreto de su resistencia. Paloma sonrió y dijo: mi secreto está en las montañas y en la persistencia. La frase se destacó en varios periódicos, convirtiéndose casi en un lema. Miguel bromeó diciendo que su hija se estaba convirtiendo en una filósofa del deporte. Paloma solo se reía, pero en el fondo se sentía orgullosa. Si sus palabras podían inspirar a otras personas, entonces valía la pena. La repercusión aumentó el interés de los patrocinadores, pero ella seguía siendo selectiva. No quería marcas que la vieran solo como un producto. Prefería esperar por asociaciones que respetaran su trayectoria. Esta postura firme la diferenciaba aún más de las atletas convencionales. El día del viaje llegó. En el aeropuerto, Paloma y Miguel se despidieron de vecinos y amigos que fueron a desearle suerte. Llevaba una maleta pequeña, con ropa sencilla y las mismas zapatillas de entrenamiento ya remendadas. Muchos se sorprendían con su modestia, pero ella no veía la necesidad de presumir. En el avión miró por la ventana y pensó en todo lo que había vivido en el último mes. Las dificultades, la victoria en Barcelona, las decisiones firmes frente a la federación y ahora una nueva oportunidad en Lisboa. Sentía que su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por expectativa. Sabía que estaba entrando en un mundo que no había sido preparado para ella, pero que de alguna manera comenzaba a abrirle un espacio. Miguel le tomó la mano y le dijo: pase lo que pase, ya estamos ganando. Paloma sonrió, lista para el próximo desafío. Lisboa la recibió con un clima templado, diferente del calor de Barcelona. Al llegar al hotel designado por la organización, Paloma notó el contraste entre su sencillez y el lujo de las otras delegaciones. Había corredores con entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas y equipos sofisticados. Paloma, en cambio, solo tenía a Miguel y una mochila con botellas de agua y frutas compradas en un mercado cercano. Pero, en lugar de sentirse intimidada, respiró hondo y lo tomó como un recordatorio de quién era. Su padre le reforzó: todo lo que necesitas está dentro de ti, no en esas máquinas. Por la noche, acostada en la habitación sencilla, Paloma escuchaba el bullicio de los otros atletas en el pasillo y se preguntaba si podría soportar la presión. Sin embargo, en el P900, silencio, recordaba los senderos de Toluca, donde solo estaban ella, el viento y la montaña. Ese pensamiento le daba fuerzas. El día del reconocimiento de la pista, Paloma entró en el estadio portugués con pasos firmes. Caminó hasta la línea de salida, observó la curva cerrada y sintió el olor característico del material sintético calentado por el sol. Algunas atletas españolas susurraron al verla sola, sin equipo técnico. Una de ellas comentó en voz alta: es increíble cómo dejan competir a cualquiera. Paloma lo escuchó, pero no reaccionó. Solo comenzó a trotar ligeramente, sintiendo la pista bajo sus pies. Miguel, a lo lejos, observaba orgulloso. Él sabía que su hija se había convertido en una especialista en transformar el desdén en combustible. Durante el calentamiento, Paloma notó miradas curiosas de otros corredores y periodistas. Su presencia, ya marcada por su historial en Barcelona, despertaba atención. Para muchos, era solo una promesa a punto de demostrar su valía o de caer en el olvido. Para ella, era solo una carrera más para enfrentar con coraje. La noche anterior a la carrera fue silenciosa. Paloma apenas pudo dormir.
recordando la presión que ya había enfrentado en Barcelona. Repetía mentalmente la estrategia: mantenerse firme en el pelotón hasta la última vuelta y usar su resistencia para sorprender. Miguel notó su inquietud y, sentado al lado de la cama, le contó historias de su juventud, cuando corría en pequeñas competiciones locales, solo por diversión. Al final, hija, correr es eso, divertirse, sentirse viva, no lo olvides. Paloma cerró los ojos, tratando de anclarse en esa simplicidad. No quería cargar con el peso de las expectativas externas. Solo quería honrar su camino, mostrar que su victoria anterior no había sido una casualidad. Con el corazón acelerado, se durmió imaginando los senderos de Toluca, como si estuviera corriendo en casa. Soñó con el viento frío golpeándole la cara, recordándose que su mayor arma siempre había sido la persistencia. El estadio estaba lleno el día de la final. Banderas de colores ondeaban, los aficionados gritaban los nombres de sus favoritas y el sonido de los altavoces aumentaba la tensión. Paloma entró en la pista vistiendo su sencillo uniforme de México sin patrocinadores estampados. Miguel, en la grada, se levantó y aplaudió, atrayendo la atención de algunos a su alrededor. En el momento en que las atletas se alinearon, Paloma respiró hondo, recordando la frase que había repetido tantas veces: correr era su libertad. El disparo de salida resonó y el grupo se disparó. El ritmo inicial fue intenso, impuesto por una española y una francesa. Paloma se mantuvo atrás, calculando cada movimiento. Sabía que su estrategia requería paciencia. Mientras tanto, los periodistas ya preparaban titulares sobre la confirmación o la caída de la mexicana. Para ellos, esa carrera definiría si Barcelona había sido solo una anomalía o el comienzo de una trayectoria consistente. La carrera avanzaba a gran velocidad. Las favoritas dictaban el ritmo, intercambiando posiciones en la delantera, mientras Paloma seguía en el medio del pelotón, controlando su respiración. Su expresión era serena, pero por dentro su corazón latía con fuerza. En cada vuelta evaluaba a sus rivales. La española parecía confiada, la francesa mostraba resistencia y una italiana se mantenía firme. El público apenas notaba a Paloma, enfocado en las atletas con mayor historial y prestigio. Miguel, sin embargo, no le quitaba los ojos de encima a su hija. Sabía que ese era su estilo: discreta al principio, explosiva al final. En el marcador solo faltaban 600 metros. Paloma sintió que sus músculos respondían a la llamada. Era el momento de dejar de lado el miedo y demostrar por qué había llegado hasta allí. El momento decisivo se acercaba, y el recuerdo de las montañas mexicanas le daba fuerzas para resistir. Cuando faltaban 500 metros, Paloma comenzó a avanzar gradualmente, superando a una corredora tras otra. Las españolas todavía lideraban, confiadas en que ganarían de nuevo, pero la mexicana mantenía la calma. Cada paso era calculado, cada respiración controlada, fruto de años corriendo sola por los senderos de Toluca. El esfuerzo de las rivales empezaba a notarse: hombros tensos, brazos que se balanceaban descoordinadamente, pasos menos firmes. Paloma, por el contrario, parecía flotar, con la mente enfocada y el cuerpo respondiendo al entrenamiento acumulado a lo largo de los años. Miguel, en las gradas, no pudo contener el grito. Sabía que el momento decisivo se acercaba. Otros aficionados comenzaron a notar el avance inesperado de la mexicana. La adrenalina aumentó, pero Paloma mantuvo la serenidad. La carrera se transformaba en una prueba de resistencia, estrategia y corazón. El oro estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, y ella estaba lista para agarrarlo. A 300 metros de la meta, el estadio explotó en ruido al darse cuenta de que Paloma competía de igual a igual con las líderes. La favorita española, al notar la amenaza, intentó acelerar, pero su cuerpo ya mostraba signos de cansancio. La francesa y la italiana tampoco podían seguir el ritmo de la mexicana. Cada paso de Paloma parecía medir la distancia entre los sueños y la realidad. El esfuerzo extremo quemaba cada músculo, pero su mente estaba aguda, guiando su cuerpo con precisión. Miguel no podía contenerse, saltaba y gritaba mientras observaba a su hija superar a las rivales. El público, inicialmente escéptico, comenzó a reconocer la fuerza que surgía ante sus ojos. Cada metro recorrido
era un triunfo silencioso sobre los prejuicios, los recursos y las expectativas de los demás. Paloma sentía que la historia de su vida culminaba en ese momento. Cada sacrificio y cada lágrima se transformaban en energía pura que la impulsaba hacia la línea de meta. Cuando solo quedaban 150 metros, Paloma tomó la delantera. La sensación era intensa, casi surrealista. El esfuerzo de años de entrenamiento autodidacta se manifestaba en pura potencia física y mental. Las rivales intentaron reaccionar, pero sus cuerpos no respondieron a la altura de la determinación mexicana. Miguel, extasiado, sintió que cada paso de su hija vibraba en su corazón. Las gradas cambiaron. El silencio inicial de incredulidad dio paso a aplausos, gritos y miradas de sorpresa. Paloma, exhausta pero decidida, no se dejó perturbar por el ruido. La carrera que muchos decían que era imposible de ganar estaba a punto de ser conquistada. Cada músculo le quemaba, pero su mente dominaba el dolor. La meta se acercaba y, con ella, la consagración de una trayectoria marcada por la perseverancia, el sacrificio y el coraje. En los últimos metros, la medalla de oro parecía más que un símbolo de victoria. Era la prueba tangible de una vida entera de esfuerzo concentrado en un instante. Cuando cruzó la línea de meta, Paloma cayó de rodillas, completamente exhausta, sintiendo que cada fibra de su cuerpo latía. El cronómetro confirmaba lo inesperado: oro para México. Por un instante, el mundo se detuvo. La sorpresa se apoderó del estadio, y luego vino el aplauso arrollador. Miguel corrió hacia la pista, abrazando a su hija entre lágrimas y risas, incapaz de contener la emoción. Paloma, todavía jadeante, levantó la cabeza y se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No era solo una carrera, era la validación de años de entrenamiento, sacrificio y determinación. El público, antes indiferente, ahora reconocía la fuerza de una corredora que había surgido de las montañas mexicanas para desafiar todas las probabilidades. No solo venció a atletas con mejor estructura, sino que también se ganó el respeto. La medalla de oro no simbolizaba solo un triunfo deportivo, sino una historia de coraje y superación que trascendía fronteras y expectativas. En los días siguientes, la repercusión de la victoria fue intensa. Periódicos, cadenas de televisión y redes sociales comentaban la hazaña de la mexicana que había ganado con pocos recursos y mucha determinación. Paloma recibía mensajes de niños, jóvenes y adultos inspirados por su historia. Miguel, silencioso, observaba a su hija lidiando con la fama repentina, orgulloso pero cauteloso. La joven atleta aprendió rápidamente que, además de correr, necesitaba gestionar la atención, las entrevistas y las expectativas externas. A pesar de ello, mantuvo la humildad y la rutina de entrenamientos en la montaña, sin dejarse seducir por el glamour o el reconocimiento superficial. Cada mañana fría, cada paso en Toluca, le recordaba que su fuerza provenía de la persistencia diaria y de la disciplina construida a lo largo de los años. El oro, ahora, era más que una medalla. Era la prueba de que una vida sencilla pero dedicada podía superar cualquier adversidad, inspirando no solo a una nación, sino a cualquiera que se atreviera a creer en sí mismo. Con la victoria consolidada, Paloma comenzó a recibir invitaciones para eventos deportivos y charlas motivacionales en varias ciudades de México. Ella siempre rechazaba las invitaciones que la alejaban de su rutina de entrenamientos en las montañas, pero participaba en aquellas que pudieran inspirar a otras personas a perseguir sus sueños. Miguel la acompañaba en cada evento, protegiendo a su hija del exceso de exposición y ayudándola a mantener el enfoque. Paloma entendía que su historia tenía un peso más allá de la competición. Representaba la perseverancia silenciosa de muchas personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Durante cada charla hablaba sobre los entrenamientos difíciles, la soledad, la falta de recursos, pero también sobre la alegría y la libertad que sentía al correr.
El impacto era visible. Los jóvenes corrían tras ella, curiosos por aprender, y los adultos la felicitaban no solo por el oro, sino por la forma en que llevaba su victoria con humildad y autenticidad. Mientras su vida pública crecía, Paloma seguía corriendo todos los días. Los senderos de Toluca eran ahora el escenario de miradas curiosas, pero a ella no le molestaba. Cada subida, cada bajada, cada paso firme le recordaba quién era y de dónde venía. Miguel la acompañaba, pero comenzaba a notar que su hija ya no era solo una joven decidida. Se había convertido en una atleta segura de sí misma y consciente de su propia fuerza. La presión para mantener los resultados crecía, pero Paloma aprendió a lidiar con ello sin perderse. En los entrenamientos, conversaba con otras jóvenes corredoras que buscaban consejos, siempre recordándoles que la disciplina y la consistencia eran más importantes que los equipos caros. Para ella, correr seguía siendo una necesidad personal, no un medio de exhibición. La medalla de oro, aunque brillante, era secundaria frente a la libertad que sentía con cada paso en Toluca. La proximidad de nuevas competiciones internacionales trajo desafíos logísticos y emocionales. Paloma tuvo que lidiar con invitaciones, viajes, exigencias de federaciones y la presión de los medios. En algunas ocasiones se dio cuenta de que su sencillez y autenticidad contrastaban con el ambiente profesional, a menudo lleno de protocolos e intereses comerciales. Miguel siempre estaba a su lado, ayudándola a tomar decisiones sin perder su esencia. Paloma aprendió que el oro ganado en Barcelona no la hacía intocable. Cada carrera sería una nueva prueba. Aún así, se sentía fortalecida al saber que había superado la incredulidad de todos en su primera gran carrera. En los entrenamientos seguía usando las zapatillas gastadas, evitando adaptaciones que pudieran perjudicar su estilo. Cada kilómetro recorrido le recordaba que su verdadera ventaja estaba en el cuerpo forjado por la altitud, en la mente disciplinada y en el espíritu resiliente. Todo lo que necesitaba venía de su interior. Un día, mientras corría por la mañana, Paloma notó a unos niños observándola desde las ventanas de casas sencillas. Algunos imitaban su carrera por los caminos de tierra. Ella sonrió, reconociendo en sus ojos la curiosidad y la esperanza. Se dio cuenta de que su historia iba más allá del deporte. Inspiraba a aquellos que nunca habían creído que podían superar sus limitaciones. Miguel la observaba en silencio, sabiendo que cada paso de su hija llevaba más que fuerza física. Llevaba un mensaje de perseverancia. En las semanas siguientes, jóvenes comenzaron a acompañarla en pequeñas carreras, y Paloma empezó a enseñarles lo que sabía sobre resistencia y disciplina. No se trataba de formar atletas de élite, sino de mostrar que la dedicación diaria y el coraje podían transformar la vida de cualquiera. Cada entrenamiento en Toluca se convertía en una lección silenciosa, y cada mirada de admiración era un recordatorio de que su victoria tenía efectos que iban mucho más allá de las medallas. A medida que el mes avanzaba, Paloma también se dedicó a pequeños ajustes en su rutina para prepararse para las próximas competiciones. Alimentación, descanso, estiramientos, hidratación, todo necesitaba estar más organizado sin comprometer su autenticidad. La disciplina que antes parecía silenciosa ahora cobraba un peso aún mayor, ya que cada paso futuro podría reforzar o borrar la imagen lograda en Barcelona. Miguel, atento, le recordaba la importancia de no perderse en los detalles, de recordar que la esencia permanecía en las carreras matutinas por las montañas. Paloma absorbía cada consejo y lo ponía en práctica. El oro ganado no era solo un recuerdo, era un catalizador que exigía madurez, paciencia y conciencia. Ella entendió que cada victoria generaba nuevas responsabilidades y que mantener la sencillez ante el éxito era un desafío tan grande como cualquier carrera. Pero estaba dispuesta a enfrentarlo, porque sabía que ganar también significaba aprender. Paloma comenzó a recibir invitaciones de jóvenes atletas de otras ciudades de México, todos interesados en conocer a la corredora que había ganado en Nindos, Barcelona.
Ella respondía con cautela, siempre recordando que quería mantener su rutina sin dispersarse con la fama o las expectativas externas. Miguel la ayudaba a organizar pequeños encuentros en parques y pistas locales, evitando grandes multitudes. Cada visita era una oportunidad para transmitir disciplina y coraje, sin crear falsas promesas de resultados instantáneos. Paloma entendía que su trayectoria era singular. No se trataba solo de talento, sino de esfuerzo diario y perseverancia silenciosa. Y eso era exactamente lo que quería compartir. Los jóvenes la observaban atentamente, inspirados, mientras ella explicaba la importancia de entrenar incluso sin equipos modernos, de escuchar el propio cuerpo y de respetar los límites. En cada encuentro, Paloma sentía que su impacto trascendía el deporte competitivo y tocaba vidas de manera significativa. La rutina de entrenamientos continuaba intensa, incluso con su creciente notoriedad. Paloma se despertaba temprano, enfrentaba el frío de las montañas y recorría senderos que nadie más se atrevía a desafiar. Cada paso era una reafirmación de su fuerza y enfoque. Miguel corría a su lado, como siempre, y a veces solo observaba, permitiendo que su hija se concentrara. La joven atleta sentía que, incluso con las invitaciones y oportunidades que surgían, su verdadera victoria no estaba en los títulos o los contratos, sino en la constancia. Al final del entrenamiento, se sentaba en la cima de una colina y respiraba profundamente, sintiendo el viento y la libertad que siempre había buscado. Cada mañana le recordaba de dónde venía y lo mucho que había logrado sola. Y en el fondo sabía que cualquier victoria futura dependería de mantener esa sencillez y disciplina. Porque era exactamente eso lo que hacía a Paloma Herrera diferente de los demás atletas que competían por el mundo. Con el mes llegando a su fin, Paloma fue invitada a una entrevista internacional. Durante la conversación, los periodistas le preguntaron sobre Barcelona, sobre Lisboa y sobre su trayectoria. Ella respondió con claridad, sin exagerar, hablando de su vida sencilla en Toluca, los entrenamientos solitarios y el apoyo de su padre. Miguel, a su lado, se dio cuenta de que su hija comenzaba a acostumbrarse a la mirada externa, pero aún mantenía la humildad. Las preguntas sobre la fama y los patrocinios eran respondidas con firmeza. Nada de eso valía si tenía que cambiar quién era para aceptarlo. Paloma siempre enfatizaba que la fuerza provenía de la disciplina, el coraje y el amor por el deporte. La entrevista se viralizó en las redes y muchos jóvenes la reconocieron como un ejemplo de perseverancia real. Paloma se dio cuenta de que su victoria no era solo personal, sino un faro para aquellos que enfrentaban limitaciones diarias, demostrando que, incluso con pocos recursos, era posible lograr lo imposible. Mientras organizaba el viaje de regreso a Toluca, Paloma reflexionaba sobre el mes intenso. Cada competición, cada entrenamiento, cada entrevista parecía una prueba de resistencia emocional y física. Sentía cansancio, pero también satisfacción. Miguel la acompañaba, silencioso, dándose cuenta de que su hija había madurado de manera notable. El oro en Barcelona, el desempeño en Lisboa y la repercusión en México le habían mostrado a Paloma que la fuerza no venía del dinero, el equipo o los patrocinios, sino de la determinación, la disciplina y el corazón. Al regresar a casa, caminó de nuevo por las calles, conocidas, sintiendo el suelo, el viento y la rutina que la habían moldeado. La medalla de oro, guardada con cuidado, no era el final, sino el comienzo de una serie de desafíos que exigirían coraje y consistencia. Paloma entendió que su trayectoria estaría hecha de decisiones diarias y que el impacto de su historia trascendería el deporte. En los últimos días del mes, Paloma se concentró en consolidar su rutina y prepararse mentalmente para los próximos desafíos. Cada entrenamiento matutino en Mintasip, las montañas, le recordaba la importancia de la perseverancia silenciosa, de la disciplina construida a lo largo de los años y de la humildad ante la fama repentina. Miguel observaba cada paso, satisfecho de ver a su hija equilibrando logros y esencia. Paloma comenzó a organizar sus propias metas para el próximo mes. Sin prisa,
sin expectativas externas. Sabía que la medalla de oro era solo un símbolo. El verdadero valor estaba en mantenerse fiel a su trayectoria. En los momentos de descanso, reflexionaba sobre el impacto que su historia tenía en los niños y jóvenes de México, dándose cuenta de que inspirar podía ser tan importante como ganar. Al cerrar los ojos, se sentía agradecida por el mes intenso y sabía que cada desafío enfrentado la hacía más fuerte, no solo como atleta, sino como persona. En los últimos días antes del cierre del mes, Paloma comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. El modesto viaje a Barcelona, la victoria inesperada, la repercusión, los desafíos en Lisboa, las entrevistas y la forma en que había mantenido su esencia. Cada evento reforzaba una lección silenciosa. La determinación se construye paso a paso, y no por el reconocimiento de los demás. Miguel la acompañaba en cada reflexión, recordándole a su hija que su fuerza provenía del esfuerzo diario y del amor por lo que hacía, y no de la atención pública. Paloma sentía orgullo, pero también una suave carga de responsabilidad. Sabía que muchas personas ahora la veían como un ejemplo, y eso exigía madurez y equilibrio. En los senderos de Toluca, donde corría desde niña, encontró el lugar perfecto para procesar emociones, recuperar energía y reafirmar que el oro era solo una parte de su viaje, no la totalidad de su vida. El penúltimo día del mes, Paloma decidió organizar una carrera para jóvenes del barrio. Quería compartir lo que había aprendido sin crear presiones innecesarias. Invitó a chicos y chicas a correr, enseñándoles técnicas simples de respiración y postura, sin prometer resultados rápidos, solo mostrando disciplina y constancia. Miguel ayudaba en la organización, pero dejaba que su hija liderara. Para Paloma, esa mañana era más importante que cualquier podio. Ver a los jóvenes sonriendo, tropezando y levantándose, corriendo con esfuerzo y alegría, le recordaba su propio comienzo solitario en las montañas. El impacto de la carrera silenciosa superaba cualquier medalla o fama. Al final, se sentó bajo un árbol, observando a los participantes, exhaustos pero felices, y se dio cuenta de que inspirar a la gente era tan gratificante como ganar carreras internacionales. Cada paso de esos jóvenes era un reflejo del esfuerzo que ella dedicaba a diario, y eso la llenaba de un sentido de propósito que ningún oro podría reemplazar. El último día del mes, Paloma caminaba sola por un sendero al amanecer. Sentía el viento frío en la cara y observaba el horizonte iluminado por los primeros rayos de sol. La medalla de oro todavía estaba guardada en de casa intacta, pero ya no llevaba un peso emocional. Lo que importaba ahora era la certeza de que podría enfrentar cualquier obstáculo manteniéndose fiel a sí misma. Cada kilómetro recorrido le recordaba las dificultades superadas, el desprecio enfrentado en Barcelona, la estrategia perfecta en Lisboa y el apoyo silencioso de Miguel. Ella sabía que la fama y los contratos vendrían y se irían, pero su esencia, construida a lo largo de años de entrenamientos solitarios, permanecería. En ese momento, sintió una paz profunda, entendiendo que la verdadera victoria no estaba en la medalla, sino en su propia transformación. Paloma sonrió, lista para lo que viniera, segura de su fuerza e identidad. Miguel, que la seguía discretamente, notó la serenidad de su hija y sintió una emoción que casi no podía contener. Recordó el primer día en que corrió con ella por los senderos de Toluca, cuando Paloma tropezaba, se caía e insistía en levantarse sola. Ahora veía la misma determinación, pero mejorada, madura, capaz de inspirar a otros y de enfrentar desafíos internacionales sin perder la autenticidad. El oro, las competiciones y la repercusión no eran el final, eran un reflejo del trabajo silencioso que ella realizó durante años. Para Miguel, aquello era el apogeo de una trayectoria que comenzó con sencillez, paciencia y amor paternal. Al observarla caminar, sintió que cada sacrificio había valido la pena. Paloma no necesitaba demostrarle nada a nadie más que a sí misma. La joven atleta estaba completa en su esencia, lista para continuar, manteniendo la humildad, la disciplina y la pasión que la hicieron única. El mes terminaba
y Paloma sabía que esa experiencia permanecería para siempre como una cicatriz emocional, pero también como un recuerdo de fuerza y superación. Cada paso en los senderos, cada carrera, cada victoria y cada decisión que mantuvo su esencia se convirtieron en parte de quien era. Miguel caminaba a su lado, silencioso, compartiendo la tranquilidad y envió a su hija crecer frente a la adversidad. Paloma miró hacia el horizonte, sintió el peso del oro, pero comprendió que la verdadera victoria estaba en sí misma. La fama pasaría, los contratos cambiarían, pero su disciplina, coraje y autenticidad permanecerían inquebrantables. Respiró hondo, absorbiendo la sensación de realización y libertad. Un mes intenso que transformó no solo la vida de una joven atleta, sino que también inspiró a todos a su alrededor. Paloma Herrera sabía que seguiría corriendo, enfrentando obstáculos, y que esa historia la llevaría consigo para siempre.